Bueno, son las 6 en punto. Muy buenas tardes a todos, queridos profesores. Espero que hayan tenido una excelente semana. Es un placer tenerlos por acá nuevamente. Y bueno, espero que sigamos así motivados para seguir con este curso que nos va a beneficiar mucho, no solamente a nosotros, sino también a nuestros estudiantes, a sus estudiantes. Entonces, en la semana de hoy, la semana 2, vamos a tratar los temas de la aritmética de los números naturales, específicamente en conocer el significado de las operaciones aditivas y multiplicativas. Permítanme compartir mi pantalla un segundo para dar inicio. Bueno, entonces, estuve viendo por el grupo la pregunta que hicieron y es una pregunta que vamos a abordar acá en el espacio correspondiente. Entonces, así va a ser siempre. Les voy a dejar unas horitas antes de iniciar nuestra reunión para que pongan las preguntas por ahí. Así también las tenemos en cuenta, digamos, con anticipación antes de comenzar esta reunión. Bueno, entonces, eh, vamos a comenzar con este pequeño mapa conceptual en el que nos hablan acerca de la aritmética de los números naturales. Y voy a darle aquí a abrir. Permítanme un segundo. Y tenemos lo siguiente. Entonces, aquí podemos ver la estructura de los números naturales. Espero que hayan podido observar esto tal cual como lo estoy viendo. Vemos que en estas operaciones, las operaciones aditivas, estamos relacionados principalmente o se relaciona principalmente con la adición y sustracción. Y la multiplicación, sus operaciones, perdón, la estructura multiplicativa, sus operaciones, la multiplicación y la división. ¿Ok? Entonces, vamos a abrir el espacio para preguntas de esta parte. Les voy a permitir aquí. Levanten la manito, por favor, y vamos comenzando. Si hay alguna pregunta con respecto a este apartado acá, a este mapa conceptual que estamos viendo en pantalla. Estos son los aspectos que vamos a estar tratando, los significados, representaciones, propiedades y las formas de realizar esas operaciones. Esto es principalmente en lo que se basó este primer video y esta primera parte de nuestra segunda semana. Bueno, entonces veo que no hay manitos levantadas y pues procedemos a continuar. Bueno, compartimos, abro este mapa conceptual, el segundo que aparece en esta primera parte. Entonces aquí concepción unitaria y concepción binaria. Entonces estas son las definiciones de cuando hablamos de la aritmética de los números naturales en el tema de la adición y sustracción. ¿Quién quiere colaborarme acá explicándome un poco, diciéndome cómo vieron esta parte de la concepción unitaria o binaria, unitaria y binaria? ¿Ya la habían visto antes? ¿Ya la conocían? ¿Sí sabían que de alguna manera los problemas matemáticos basados en adición y sustracción están basadas en estos dos aspectos, unitario y binario? ¿Quién me quiere colaborar? Listo, bueno. Continúo. Entonces, la concepción unitaria nos basamos principalmente en la acción física cuando en el problema se encuentra una acción física de un cambio de la cantidad inicial a una final, pues normalmente hablamos de la concepción unitaria. Como dice en el video, como dice la explicación, si Juanito tenía tal cantidad y le dieron más, le dieron esta otra cantidad, entonces, si esa cantidad inicial existe y luego varía, estamos hablando de una concepción unitaria. ¿Cuándo es concepción binaria? Cuando tenemos dos cantidades, cuando no hay una acción física, cuando simplemente queremos saber el valor de esas dos cantidades, pues ahí estamos hablando de la concepción binaria. ¿Ok? Dos cantidades que se consideran conjuntamente, tienen el mismo papel y estamos hablando de la unión o de la combinación de estas. Bueno, estos temas realmente estuvieron un poquito más sencillos en esta parte. Sí sé que después se pone un poquito más, digamos que hay que analizarlos un poco más. Vamos a ver esta pregunta.
Profe, disculpe, Sí, claro. quería hacer una preguntita. Dígame. En estas situaciones que se nos presentan, no, en mi caso no me aparecía si tenía como que la opción correcta, se me presentaba una retroalimentación, pero no me quedaba como claro. Es así para ya de esta segunda semana. Sí, es que precisamente en este tipo de actividades que no son calificables, normalmente le va a parecer correcto arriba, pero es importante que analicemos como la retroalimentación. Y en esta pregunta principalmente, cuando usted responde de manera errónea, ella le muestra otras opciones también para responder. Vamos a ver esta acá y vemos las opciones. ¿Ok? Entonces es importante que, que comprendamos que el cuestionario evaluable, es decir, el último, el que le aparece al final de las 10 preguntas, ese es el que le va a dar la nota de, de la semana. Y ese sí le va a decir cuál estuvo correcto, cuál estuvo incorrecto, y también lo puede volver a hacer. Pero estos anteriores, estas preguntas anteriores, estas actividades de aprendizaje, lo que le van a ofrecer es una retroalimentación. Es importante tener en cuenta que esa retroalimentación hay que leerla, esa retroalimentación hay que ver en qué nos equivocamos, porque esto es lo que nos aporta el curso. ¿Okay? Entonces, comenzamos como hicimos la semana pasada. ¿Quién me quiere colaborar con esta? Por favor, si quiero voluntarios ahora. Dice, ¿quién me quiere colaborar? En la situación, doña Teresa recibe mensualmente 490.000 pesos de propina por su trabajo. Ella decidió ahorrar 90.000 cada mes. ¿Cuánto dinero dejó de ahorrar doña Teresa al cabo de tres meses? Con el siguiente procedimiento resumido para resolver. Bueno, listo. Entonces, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos esta situación. Tenemos el ingreso de esta persona y estamos viendo de alguna manera que ella está decidiendo ahorrar de esa cantidad. Aquí nos muestra el procedimiento que ella hizo, 490.000 menos 90.000 es igual a 400, y luego 400 más 400 más 400, que es la cantidad que ella no ahorró, le da esto. Entonces, ¿cuál es la concepción de sustracción y adición, respectivamente, que se utiliza en este ejercicio? Entonces, acá tenemos el de la sustracción y aquí tenemos el de la adición. Entonces, sería binaria, binaria o unitaria, binaria. Importante que repasemos y que sepamos que la unitaria es cuando tenemos una cantidad inicial que cambia y la binaria es cuando tenemos dos cantidades o más. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Por aquí, profesora Kate, dígame. Binaria y Binaria, binaria, ambas, binaria, o binaria. unitaria, binaria. Ok, vamos a ver, si yo presiono por acá, me va a salir esta parte. Además de los dos procedimientos, dice, además de que los dos procedimientos corresponden a operaciones diferentes, sustraer y adicionar, en cada caso hay una acción diferente. ¿Ok? En el primer caso se trata de modificar la cantidad inicial sustrayendo una parte, es con sección unitaria. Y en el segundo caso se combinan tres cantidades de la misma función para obtener el resultado total con sección binaria. ¿Ok? Entonces, esto aquí lo que nos está comentando de alguna manera es que la respuesta no es esta. La respuesta sería con sección unitaria y luego binaria. ¿Por qué? Porque vemos que en una sí cambia el valor y en la otra simplemente son cantidades que yo estoy uniendo, que no está pasando absolutamente nada. En la primera hay una opción de tener el dinero y yo
le quito, yo estoy ahorrando. Entonces, ese cambio físico es el que me dice que es unitario. En el segundo son simplemente las tres cantidades sumadas. Entonces, por eso la opción correcta aquí sería la otra opción, la que dice unitaria y binaria. ¿Ok? Por eso su puntuación es 4/6. Y aquí tenemos esta parte. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice mucho. Perfecto. Muchas gracias, Robert, en el comentario que escribió por acá también. Y Paula también. Profe, disculpe, y yo Dígame. puedo seguir intentando hasta llegar, porque es que cada vez que de pronto he intentado, ya me modifican como que la pregunta. No, le cambian las opciones de respuesta, es decir, se las cambia de orden, pero puede volver a intentarlo otra vez sin ningún inconveniente. En este caso, yo lo En intenté este 2 veces y caso, me cambiaron 2 veces la pregunta. fue muy raro, porque vamos a hacerlo otra vez. Mire, lo voy a hacer otra vez. Le voy a dar lo mismo por acá y me cambia la pregunta. Sí, me la cambió. Intento 2, pero sí me la cambia, pero está relacionada con lo mismo. O sea, mire lo que Ajá. le decía. Me va a preguntar diferente, pero la opción es la misma, ¿ok? Bueno, entonces no tengo ningún inconveniente de seguir hasta de pronto afianzar bien. Sí, claro, esa es la idea de Puedo este practicar las curso. veces que sea. Perfecto, Ok. así es. Bueno, listo. Entonces voy a cerrar por acá y continuamos. Esa fue la primera parte. Vamos con la segunda parte de esta semana, que fue las propiedades. Aquí sí quiero enfocarme un poquito más, porque sé que aquí hay varias dudas. Bueno, la duda que estuvo por el grupo. Sin embargo, podemos trabajarla muy bien. Vamos a ver. Perfecto. Aquí. Vamos a ver las propiedades que nosotros tenemos en la adición. Entonces, en las propiedades que nosotros tenemos en las operaciones aditivas, tenemos clausura, conmutatividad, asociatividad y elemento neutro. En el tema de la clausura, ¿qué significa? Que era la pregunta que decía nuestro compañero por el grupo. La clausura significa que es que esta operación, la adición con los números naturales, es una operación cerrada. ¿Qué significa que sea cerrada? Significa que si yo tomo dos elementos de ese grupo y los sumo, me va a dar como resultado otro elemento de ese conjunto, ¿ok? Eso es ser cerrado en este caso, cuando tenemos de alguna manera un conjunto de los números con alguna operación que se considera cerrado, que cumple con la propiedad de la clausura, es porque si yo tomo elementos de ese conjunto y los sumo o lo multiplico o en otra operación y me da como resultado un elemento de ese mismo grupo, entonces existe la propiedad de la clausura. Así también pasa con los números reales. Por ejemplo, si yo tomo dos números reales y los sumo, el resultado va a ser otro número real. Se puede con la clausura, ¿ok? Entonces, en los números naturales, específicamente con la operación de la adición, sí se cumple esta propiedad, porque si yo tomo dos números naturales y los sumo, el resultado va a ser otro número natural, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta de esto? El profesor que preguntó, si tiene todavía la duda, puede preguntar. Podemos seguir Sí, aclarando. aló, sí, yo fui Dígame, el que hice profesor. la pregunta por el grupo. Porque Ok, es le que, quedó... sí, aquí me queda claro, pero es que en el ejercicio de la Q, de la pregunta pues que hicieron, que es el punto que sigue ahora, hay varias opciones que dan como que responden la pregunta. Ok, Entonces bueno, ahora ahora vamos a cuando verificar pasemos a allí. esa parte miramos en el ejercicio, sí, Listo, en la pregunta. perfecto. Perfecto, profe. Entonces, así es. Entonces, clausura es eso. Dos elementos los operamos y si me da otro elemento de ese conjunto, existe la clausura. Conmutatividad, pues aquí ya lo tenemos. 5 más 3 es igual a 3 más 5. La asociatividad, no importa si tenemos tres elementicos de un mismo conjunto, no importa cómo los unamos, cómo los sumemos y hacemos los grupitos para
Para sumarlo, no importa cómo lo hagamos, siempre me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y el elemento neutro en este caso es 0. Eso para la adición. Y para la sustracción, se cumplen todas menos la conmutatividad. ¿Ok? Muy bien. Voy a cerrar por aquí. Y seguimos en el cuestionario. Este es el cuestionario que el profe nos estaba comentando. Voy a probar de nuevo y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces aquí tenemos 2 preguntas. Profe, colabóreme por acá, por favor. Bueno, dice así. Dice, en la siguiente afirmación, selecciona la opción que completa la frase de forma correcta. Decir que la operación 7 menos 25 igual a 25 menos 7 es un contraejemplo de la propiedad. Inverso aditivo, elemento de la sustracción. Yo contesté ahí clausurativa de la sustracción. Ok. Y bueno, mire lo que sucede acá. Aquí nos habla de un contraejemplo. O sea, algo... Es decir, lo que no es. Lo que exacto. No es. Este ejemplo me prueba, me da como, digamos, sí, exacto, prueba que alguna de estas no es cierta. ¿Cuál es la que este ejemplo está probando que no es cierta? Sería Si como... nosotros sumamos, dígame. Sí, conmutativa de la sustracción sería en ese caso. Correcto, exacto. Si nosotros hacemos la operación 7 menos 25, eso me da un valor totalmente diferente, un valor negativo diferente a 25 menos 7. Un valor negativo, un valor positivo, ya podemos decir que de alguna manera no son iguales. Entonces, la propiedad que me dice que sí es igual cuando lo hacemos es la conmutatividad. Cuando hacemos el cambio, mírenlo aquí. Entonces, este ejemplo está probando que esto no es correcto, esto no se cumple en la sustracción, ¿ok? Entonces, esa era la forma de interpretarlo. Sí, más que todo por el tema de que como es un contraejemplo, a veces se pone un poquito más complejo. Pero igual ahí estamos. Esta dice... Ahí en esa es donde está la duda. Muy bien. Selecciona la opción que consideras que responde la pregunta. Profesor, mire lo siguiente. A, B y C son números naturales. Los números que querramos hasta el momento. ¿En cuál caso la operación A menos B menos C puede ser clausurativa? Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Vamos a tomar el primer número, es decir, el A, le vamos a restar el B y luego le va a restar el C. Para que sea clausurativa, ¿qué tiene que suceder, profesor? ¿Qué tiene que suceder para que sea clausurativa? Que sea 0 o mayor que 0. Es correcto, exacto. Que el resultado sea otro número natural. ¿Por qué? Porque me están hablando de números naturales. Entonces, si yo voy a sumar esos 3 números naturales o restar o lo que sea, para que se cumpla la propiedad clausurativa, debo tener otro número natural. Entonces, yo empiezo a restar uno por uno para ver. Opción A, la primera opción. 7 menos 2 menos 4. Menos 4. 1. Exacto. Correcto. 7 menos 2 es 5 y 5 menos 4, 1. Este se cumple. Pero podemos ver que las otras no. 7 menos 3 es 4 y 4 menos 5 menos 1. Ya, este no se cumple. La otra, 3 menos 2 es 1 y 1 menos 4 es menos 3. No se cumple. Y esta, 3 menos 1 es 2 y 2 menos 5 es menos 3. No se cumple. Entonces, la única opción con la que yo puedo operarlos para que me dé un mismo número natural es la opción A. ¿Ok?
Y esta, ¿cuál fue? Era conmutativa, ¿cierto? Vamos a ver. Y le damos a enviar. Aquí tenemos correcto y correcto, ¿ok? Muy bien, muy bien. A Muchas ver. gracias a los que están pendientes por el chat. Es importante también que estén participando. Ya sabemos que esto nos va a beneficiar a nosotros, ¿ok? Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su pregunta. Es importante que tengamos este tipo de interacciones y que por el grupo también podamos preguntar también. Así avanzamos un poquito más rápido. Entonces, propiedades de las operaciones. Vamos con la número 3, el videíto, el mapa conceptual. Muy bien. Esta parte quiero hacer una intervención también por ciertos aspectos que considero importantes. Vamos, aritmética naturales, formas de sumar y restar. Estas son las formas que nosotros tenemos para sumar y restar. Los algoritmos son esos procesos que nosotros nos aprendemos para hacer el proceso de suma o resta. Manipulativos, muy bien. El ábaco, etc. Y para el cálculo tenemos hechos numéricos recordados, números terminados en 0, descomposición y recomposición y compensación. Estos son las formas en que nosotros podemos calcular una suma o resta. ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? Porque es importante que nosotros sepamos, profesores, y que de alguna forma aceptemos la forma como un estudiante nos hace una suma o nos hace una resta. Si yo estoy evaluando a un niño en la suma y en la resta, y yo le digo a él, ¿cuánto es 2 más 3? Y me dice 5. Ah, perfecto, ese sí está bien, le pongo una nota excelente. Pero si yo le pregunto al niño y él me dice, y bueno, yo le pregunto, y él empieza a contar con los dedos, o de alguna forma le dice, empieza, no sé, a hacer otro de estos procedimientos, y yo voy a decir que no es correcto. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿O consideran ustedes que eso es correcto? ¿Es correcto que yo le diga al niño, no, solamente tienes que aprendértela de memoria, o puedes utilizar estas otras estrategias? Por ejemplo, si yo le estoy diciendo cuánto es 30 más 20 y él elimina los ceros y luego lo agrega al final, está haciendo un proceso correcto. Eso nos sirve también para la resta, eso nos sirve para lo otro. Y el videíto lo explica muy bien cómo son esas otras formas que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana para sumar o restar. Entonces, si nosotros lo usamos en la vida cotidiana, ¿por qué no permitir que un estudiante también nos los haga? ¿Ok? Todas son válidas. Perfecto, profe. Así es. Eso pasa específicamente en la multiplicación. La multiplicación, si yo estoy haciendo el examen al niño y le pregunto 3 por 3, 9, perfecto. Pero si yo le digo al niño 3 por 5 y me pensó 3 segundos, entonces ya está mal. Eso lo vamos a abordar ahorita adelante. Les recuerdo también, y bueno, y les comento, el utilizar la memoria es importante. Que el estudiante vaya aprendiéndose algunos hechos numéricos que se recuerdan, es importante que el niño lo vaya a hacer también, ¿ok? Pero es más importante que él sepa qué es multiplicar, qué es dividir, que aprenda el concepto real y que aprenda realmente a utilizarlo, ¿ok? Ahora vamos a pasar allá y permítanme, por favor, y cierro aquí. Procedimientos de cálculo, actividad de aprendizaje. Esta actividad es muy buena. Muy, muy buena. Vamos a ver acá. Bueno, Patricia nos dice, se recuerda por automatización, claro. Sin embargo, este proceso se da con la práctica y el uso de diferentes recursos mentales que lo favorecen. Es correcto. Pero al inicio son válidos todos esos procesos. Todos esos procesos son válidos. Es importante que el estudiante lo vaya a hacer o aprenda a hacerlos todos. Es importante también por ejemplo, cuando estemos en la multiplicación, algunos estudiantes recuerdo que les preguntaba a uno, no sé, a ver, 6 por 5. Entonces, él se sabía que 5 por 5 es 25 y le suma 5 más, 30. Él está haciendo un proceso
muy bien, porque está utilizando algunos de esos recuerdos que tiene y también el concepto de multiplicación lo tiene claro porque sabe que es la suma reiterada. Este tema o este ejercicio de Daniel y Camila que tenemos acá es lo que nosotros como docentes hacemos en nuestra práctica diaria. El analizar los ejercicios de los estudiantes. Yo no puedo aquí decir, ok, ven Daniel, Camila, perfecto, le pongo un 100 o le pongo un 10, le pongo la nota más alta porque el resultado es 51. ¿Qué pasa aquí? Vamos a analizar un poco más allá que simplemente ver el resultado. El proceso es importantísimo. Entonces, vamos a ver quién quiere ayudarme con esta pregunta, por favor. Entonces, sabemos que Daniel y Camila llegaron al mismo resultado. Daniel, Camila, ambos llegaron a 51, pero el proceso está diferente. ¿Cuál es la respuesta correcta a esto? Daniel, vamos a ver, dice, compensa un 3 restándole un 3. Al igual que Camila compensa un 4 restándole un 4. Bueno, ella ese proceso aquí no lo hizo. Yo no veo que tenga un 4 a un lado y le resta el otro, no. Aquí simplemente unió el 3 más 1, llegó al 4. Entonces, esta no es. ¿Ok? Seguimos. ¿De cuál es? Vamos con tanto Daniel como Camila descomponen el 53. Mira, aquí tenemos el 53 y lo descomponen. 53, descomponer. Pero compensan 4 de forma incorrecta. La compensación de 4 de forma incorrecta. Vamos a ver. Aquí no hay compensación de 4. Entonces, esta no sería mi opción. Vamos. Tanto Daniel como Camila descomponen 53 correctamente. Aquí el 53, 50, voy a borrar. 53 es 50 más 3. Bien. 53, 50 más 3. Ok, esta parte está bien. Pero descomponen 4 incorrectamente. Bueno, ya habíamos comentado que el 4, mírenlo aquí, está incorrectamente, pero aquí ella no hace la descomposición del 4. Entonces esta tampoco es la opción. Entonces nos quedaría la última. Dice, Daniel descompone, voy a borrar. Daniel descompone un 4 de forma incorrecta. Mira, aquí tenía menos 4 y lo descompone. ¿Qué hace? Pone menos 3 y más 1. Eso aquí nos daría, ¿cuánto? Menos 2. Y entonces dice, Camila no compensa un 4. Claro, porque ya no, ese fue el proceso que ya le hizo falta. Compensar ese 4 que ella puso ahí. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Entonces, esta es la opción correcta que nos da el resultado. Les digo, este análisis hay que hacerlo detallado. Yo me eché como un ratico haciéndolo, se los aseguro. Porque el proceso, aunque nos está dando el mismo resultado, hay que tener en cuenta como muy bien qué es descompensar, qué es descompensar, qué es descomponer, perdón, qué es descomponer un número, cómo lo compensa. Y tuve que hacer varios intentos, pero este es el objetivo del curso. Si fallamos a la primera, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Si fallamos a la segunda, vamos a hacerlo otra vez porque es importante que nosotros aprendamos a través de ese proceso de retroalimentación. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Vamos ahora con los significados de representaciones de las operaciones multiplicativas. En esta parte, video, lectura, mapa conceptual. Este es el 5. 1, 2, 3, el 4. Bueno, aquí era donde les estaba comentando ahorita cómo nosotros como profesores
hacemos que nuestros estudiantes interpreten o comprendan qué es lo que es la división y la multiplicación. Entonces, división, reparto, resta reiterada. Estas dos son las definiciones que nosotros deberíamos manejar con nuestros estudiantes. ¿Y para qué a mí me sirve que el estudiante sepa esto? A mí me sirve como docente que el estudiante sepa esto, porque cuando él se va a enfrentar a un problema, a una situación problema, el estudiante muchas veces no sabe qué operación realizar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar al estudiante? Entonces nosotros le vamos a dar estas palabras claves y nosotros le vamos a brindar esa ayuda. Recuerda que cuál es la definición de división. Si es un reparto, si estamos hablando de repartos equitativos, obviamente, si estamos hablando de una resta reiterada, ¿qué operación vas a realizar? División. Pero si por el contrario vamos a hacer una suma reiterada, un producto cartesiano, bueno, este ya también es un poquito diferente a los anteriores, pero también está relacionado con multiplicación. Entonces, si nosotros como docentes les ayudamos a los estudiantes, le ofrecemos estas herramientas, le ofrecemos esas palabras claves, le ayudamos a identificar esas palabras claves, el estudiante cada vez que vea un problema, lo va a relacionar directamente con alguno de estos conceptos y ya va a saber qué operación va a realizar. Si va a realizar la división o va a hacer la multiplicación. Entonces, y este es uno de los problemas que más se ven, digamos, precisamente en cuarto o quinto grado, cuando ponemos problemas de multiplicaciones y divisiones, que el estudiante no sabe qué utilizar. Pregunta mucho, profe, división y multiplicación. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como docente? Ayudarlos a que ellos puedan interpretar que la división es reparto y resta reiterada y la multiplicación suma reiterada y producto cartesiano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta en esta parte? Bueno. Profe, disculpe, ¿me puede ampliar Dígame. un poquito más el tema del producto cartesiano? Bueno, el producto cartesiano está basado principalmente en esa multiplicación que nosotros hacemos, ya le digo, cuando tenemos lo siguiente, cuando tenemos acá. Estas tablas de multiplicar que nosotros teníamos antes, que se usaba muchísimo. No sé, ya últimamente no las he visto mucho. Esto. Acá, etcétera. Para acá va, sigue los números y para acá también. Este es el 0 aquí. Entonces aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, aquí tengo el 3, etcétera. Entonces lo puedo hacer así. Ese producto cartesiano lo que me va a mí a ofrecer, que me va a brindar, es la opción de yo ir multiplicando o relacionando con la multiplicación este número, el 1 con el 1. Entonces, ¿cuánto es 1 por 1? 1. Ahora multiplico 1. el 1 con el 2. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Entonces, así voy haciéndolo. Este es el producto cartesiano. ¿Cuándo se me complica? Cuando empiezan a hacer otras operaciones o cuando empiezo a tener, ¿cómo les digo? Cuando empiezo a tener ciertas, cuando empiezo a delimitar este grupo que estoy sacando. Por ejemplo, si yo voy a resolverlo todo. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Sigo 3 por 1, 3. 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Muy bien. Así, ya completé este producto cartesiano aquí. ¿Qué pasa? Él me está relacionando por medio de combinaciones estos números de acá arriba con estos números de acá arriba. Ya. Ahora, hay un ejemplo en la actividad de unos helados, ¿cierto? Que está mezclando helados con algunos helados. Esa pregunta también es bastante complicada y está basada principalmente en esto. Esa pregunta vas a obtener la respuesta correcta cuando cuando te des cuenta que lo importante ahí es que los sabores no pueden estar repetidos. Ya tú estás delimitando esa población, ya estás delimitando, digamos, esos resultados que tú quieres. Aquí lo que nosotros hicimos simplemente fue relacionar los de arriba con los de abajo. ¿Cuántas combinaciones salen? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero, por ejemplo, si yo quiero y digo,
voy a eliminar todas en las que la combinación es la misma. Entonces, por ejemplo, 1 con 1, eliminado. ¿Por qué? Porque es el mismo número. Ahora, 2 con 2, míralo, aquí está, eliminado. Y 3 con 3, 9, eliminado. ¿Cuántas combinaciones hay, pero de las que no se repiten los números? Mira, lo tenemos simplemente 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 4, 6, ¿ok? Entonces, este es un jueguito que nosotros podemos utilizar y podemos darle ciertos, digamos, limitaciones o delimitaciones a los estudiantes para que ellos vayan sacando cuál puede ser la respuesta correcta, cuál sí, cuál no, y para que analicen un poquito más, pero todo teniendo en cuenta este producto cartesiano, ¿ok? Erika. Buenas tardes para todos. Profe, tengo una preguntita. En este esquema que vos Ok. realizaste, también yo lo podría tomar como un espacio muestral. ¿Como un espacio muestral en qué sentido? En el sentido de que estoy relacionando las cantidades y me está generando aquellas combinaciones que son posibles, y ya pues con lo que vos hacías, que eliminabas, por ejemplo, las que estuviesen repetidos, pues ahí ya habría una condición, ¿cierto? Pero sí se puede tomar como espacio muestral o no. Bueno, es una muy buena pregunta, pero no te... Yo consideraría que sí, pero no quiero darte respuesta enseguida. Entonces, permíteme, profe. Espacio. Yo voy a guardar la pregunta, pero entonces, si algún profesor lo tiene más claro que yo con respecto a la pregunta que está haciendo nuestra compañera, tiene la invitación para participar también. Porque es claro, o sea, es claro hasta el momento lo que se ha comentado, cómo podemos utilizarlo tanto en clase, cómo podemos utilizarlo para delimitar. Bueno, Erika, dijiste la palabra, las condiciones, según las condiciones que yo le ponga, se puede utilizar, se puede aplicar la multiplicación, lo utilizamos muchísimo, nosotros antes lo utilizamos, y como espacio muestral, sí, yo creería que sí, pero quiero darte la respuesta concreta, entonces ahorita mismo no te la tengo, ¿ok? Entonces, creo que el próximo, déjame reviso por el grupo, y creo que por el grupo puedo decirte con una base concreta. Y si nos queda la duda, pues también queda la tarea para ustedes, y el jueves próximo la revisamos entre todos. ¿Listo, profe? Bueno, profe, muchas gracias, sí. Sí, vale, muy bien, pero muy buena pregunta. Para eso estamos acá. Seguimos. Bueno, también les comento, y como estamos en un proceso para manejar estudiantes, para trabajar como profesores, muchas veces pasa estas situaciones. Nosotros no lo sabemos todo. Entonces el tema es nosotros también no decir lo que creemos por decirlo, sino que analizar muy bien la respuesta que le vamos a dar al estudiante, porque muchas veces le enseñamos al estudiante a lo que no es correcto y es más difícil desaprender algo que ya se sabía para volver a aprender de otra manera, ¿ok? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Si no sabemos la respuesta enseguida, podemos repasar después, averiguarla, buscar. Nosotros no somos robots para hacerlo todo. ¿Y por dónde quedamos? Seguimos. Mapa conceptual. Bueno, vamos con esta pregunta. Amortización del crédito bancario, actividad de aprendizaje. Vamos a abrirla por acá. Mediante la tabla de la figura, el gerente de una corporación bancaria le explica a un cliente que por el préstamo que le otorgó, pagará en total esto, los cuales le va a cobrar en cuotas de esta manera, al iniciar cada mes, ¿ok? Bueno, tenemos acá, para saber cuántos meses hará pago quien pide el préstamo, ¿cuál es el significado de la división presente en la tabla? Esto es muy buena pregunta porque, profesores, aquí está relacionando la situación
con el significado de la división. O sea, ¿qué significa la división? Entonces, ya con esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de si es que yo le estoy restando algo, si yo estoy utilizando una resta reiterada o si yo estoy repartiendo el dinero que tengo. ¿Cuál de las dos puede ser principalmente la que está haciendo con esto? Por ejemplo, si yo tengo un total de saldo inicial y yo voy descontándole la cuota para llegar hasta lo último, ¿cuál es el proceso? ¿Reparto o resta reiterada? Creo que en la explicación se dice la respuesta. ¿Quién Sí, me quiere profe, colaborar? resta reiterada. Sí, que no hay forma de alguna manera explicar sin que se diga la respuesta. Sabemos que resta reiterada. O es esta o es esta, alguna de las dos. Ujú. Entonces, ¿cuántos son los meses? ¿6 o son 7? ¿Quién me da la respuesta? Pues, profe, pues pensaría que son 6 porque en el séptimo mes ya el saldo está en 0. 6, deben ser 6. Sí, miremos también el análisis, lo que nos dice acá. Resta reiterada. ¿Se resta consecutivamente la cuota hasta llegar a 0? Claro, ese es el proceso. El otro me dice, se resta consecutivamente la cuota hasta llegar a 362. ¿Por qué quiero llegar solo a ese número? El objetivo es llegar a 0. Entonces, y por tanto son los 6 meses. Muy bien. Aquí tenemos la respuesta y tenemos la explicación. Perfecto. 4 de 4. Esta es la pregunta que quería abordarles porque también tiene su análisis. También tuvo su análisis y su momento digamos, se tuvo que tomar el momento para analizar por qué, por esas condiciones que se ponen. La condición aquí no está puesta de manera explícita, ¿ok? Pero vamos a ver cómo está implícita. Dice, estamos en el mes de los frutos rojos. Aprovecha y prueba hasta 9 combinaciones diferentes de helado. Frambuesa, mora, arándano. Aplica para helados de 2 bolas, ¿ok? Entonces, combinaciones diferentes. Quiere decir que yo, mora con mora, no. Frambuesa con frambuesa, no. Arándano con arándano, no. ¿Ok? Eso es, aquí está la parte donde está implícito esa condición que estamos dándole para ese, se me perdió la palabra, el del cartesiano. Entonces, ese es Producto el, digamos, cartesiano. correcto, producto cartesiano. Muchas gracias, profe. Entonces, esta es la condición que nosotros estamos teniendo, que sean combinaciones diferentes. Entonces, algunos consumidores consideran que en esa publicidad, la cantidad de posibilidades para combinar sabores está errada. ¿Cuál de las siguientes representaciones muestra la cantidad correcta de combinaciones diferentes? Entonces, aquí tenemos. Miren tenemos frambuesa, mora y arándano, pero ¿y acá dónde está mora? Vamos con esta, la frambuesa, mora y arándanos, pero nos está mezclando todas, las que sí, las que no, etc. 9 combinaciones saca acá. Esta me sacó las repetidas. Pero ¿qué diferencia hay? ¿Quién me colabora entre esta y esta? ¿Por qué Profe, esta? que esta que está mostrando ahí eliminó la condición, que no se valen los sabores repetidos, mientras en la de abajo se mantienen los sabores repetidos. Entonces, profe, mira, esto que están mostrando ahí, que usted llama producto cartesiano, pues el cuadrito del producto cartesiano, es lo que yo llamo también espacio muestral. Entonces, estoy cayendo en cuenta eso. Entonces, esto es como si tuviésemos la tabla que usted hizo ahorita. 1, 2, 3, 4 en la horizontal, 1, 2, 3, 4 en la vertical y empiezan a establecerse en las combinaciones.
aquí se cambian los números por los sabores de los helados, ¿cierto? Entonces, por lo general, voy a permitirme un poco más la palabra. Sí, claro, adelante. Estos espacios muestrales, yo los hago mucho con los niños más pequeños, inclusive con los niños desde transición. Entonces, para ellos es muy fácil ya establecer por medio de pictogramas, por medio de figuras, un espacio muestral. Obviamente pues tiene que ser grande para que ellos vean con material pues ahí manipulativo cómo unen un sabor con otro sabor, por ejemplo en este caso, y ellos construyen su propio espacio muestral y son capaces de determinar conclusiones. Correcto, sí, correcto. Precisamente, es que sí, cuando hablamos de los espacios muestrales de esa forma que me acabas de complementar, yo lo estaba llevando a otro aspecto. Sí, claro, definitivamente tienes toda la razón. Y pues bueno, así como se utilizó con esos números, en ese caso, en el caso del espacio muestral, esos números no se utilizarían para hacer la operación, sino para ver las combinaciones que nosotros podemos hacer, ¿ok? Así sí, Sí, creo que profe, no tendría exacto. ninguna duda con respecto a eso. Ok, bueno, entonces, vamos a ver cuántas combinaciones de helados salen, teniendo en cuenta que no se repitan estas aquí, miren, aquí ya no se repiten. Pero, ¿qué más hace falta? ¿Por qué esta opción y esta opción no parecen correctas? ¿O qué hace falta aquí también? O sea, primero, la última, está repitiéndome estos sabores. Entonces, eso ya no sería, de alguna manera, combinaciones diferentes. Esta que tengo aquí no tiene los que se repiten, Pero pero, hay repetidos. ajá, pero F con A no es lo mismo que A con F. Arándanos con frambuesa no es lo mismo que frambuesa con arándanos en un helado. Es lo Es lo mismo. mismo. Es correcto. Entonces, esta aquí queda descartada, la C queda descartada porque estamos repitiendo lo mismo, esta queda descartada. Y la primera, que la pasé volando y no me percaté, es porque aunque le quitan acá mora, ella la va a descartar porque mora con frambuesa, mira la que ya la tenemos aquí. ¿Sí ve? Entonces, mora con arándanos, ya la tenemos acá. Y mora con mora no se podría. Entonces, por eso es la quita de aquí, porque ya no tendríamos nada acá. Ok, era como, también de alguna manera es un poquito tricky la pregunta, pero sí, ok. Entonces, la opción correcta en este caso sería esta, queridos profesores. Vamos a marcarla, vamos a ver qué nos dicen. Dice, en este caso hay 3 pares de combinaciones de sabores. Mira, dado que aquí están expresados. Por lo tanto, de cada par se debe obviar una combinación, la que se repite, ¿ok? Listo, entonces por tanto, solamente hay 3. Entonces, miren, que esta que yo decía acá, la mora, la que quitaron de ahí, por eso uno lo ve raro cuando ve las combinaciones. Esta se repite también, entonces por eso la quitamos de ahí. Muy bien. Seguimos. Perdónenme que no puedo quitar esto ya. Ahora sí. Bueno, ya nos queda estas 2 últimas para avanzar rápido. Mapa conceptual de las propiedades de las operaciones multiplicativas. Bueno, estas propiedades las hemos visto mucho. Estas son más claras en la multiplicación y en la división. Simplemente la división no es conmutativa. En la multiplicación tenemos que es clausurativa. Ya sabemos el concepto de que es cerrada, que es clausurativa.
porque si multiplicamos dos números naturales, el resultado va a ser un número natural. Conmutativa, asociativa, elemento neutro en este caso va a ser el 1, multiplicación por 0 es igual a 0 y es distributiva, ¿ok? Entonces, en la división cumple todas, pero no la conmutatividad. Si hay alguna pregunta con respecto a estos. Bueno, aquí ya tenemos estas preguntas que son bastante claras. ¿Ok? Dicen, de los siguientes, ¿cuál es el elemento unidad del producto de los números naturales? Está muy clara ahí. Esta pregunta tiene más de una opción correcta. ¿Cuál de las siguientes propiedades cumple la multiplicación? Bueno, por si no quedaba claro, la pongo por si no sé qué. ¿Cuál de las siguientes propiedades cumple la multiplicación de los naturales? Multiplicación de los naturales. ¿Es conmutativa? ¿Es asociativa? ¿Es clausurativa? Claro que sí. Entonces esta, selecciona la opción que consideras que represente tu opinión sobre la afirmación. Si A, B y C son números naturales, entonces esto es falso, verdadero, no lo sé. Recordemos que cuando tenemos aquí, podemos hacer eso. Sí se puede hacer. No se puede hacer. ¿Qué me comentan? ¿Qué me dice cuál es la respuesta de la tercera? A ver, por el chat me dicen, es verdadera. Esa sí es la propiedad distributiva. Porque la propiedad distributiva dice que si yo tengo A y lo multiplico con la suma de A más B. No, vamos a poner, no A más B, vamos a poner B, B y C. Para que no me quede igual. Entonces aquí, miren la diferencia entre esto que estoy haciendo acá y esta primera parte aquí. Dice A más B por C y acá dice A por B más C. La propiedad distributiva es esta. Esta no es la propiedad distributiva. Esto no se cumple en este caso. Porque aquí lo que tendríamos que hacer principalmente es, o se podría multiplico B por C y luego le sumo A. Que es diferente acá. Acá sí podría ser, acá sí podríamos hacer B más C y luego le multiplico por A. Sí, se puede. Pero también puedo hacer A por B más A por C. Importante que tengamos en cuenta eso. La distributiva tiene el por aquí. ¿Ok? Eso es importante porque a veces los niños también suelen confundirse con eso. Vamos a marcar. Esto es falso. Y enviar. Calificación 100. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a cerrar por aquí y ya nos quedan solo 5 minuticos. En estos 5 minuticos revisamos el mapa conceptual de las formas de multiplicar y dividir, porque es importante resaltarlo. Formas de multiplicar. Suma reiterada, tablas de multiplicar, materiales manipulativos y la división resta reiterada. Si el estudiante, yo le pregunto cuánto es 3 por 5 y me dice 5 más 5 más 5, 15, profesor. ¿Lo hizo correcto? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Qué me comentarían? Pueden escribirlo por chat, que era lo que estamos conversando ahorita. Bien, profe, muy bien, correcto.
Bueno, no sé, profesores, si ustedes consideran que es importante que el estudiante se la sepa todas de memoria y que me responda así rapidito, no, 9 por 7, y lo tenga que decir enseguida. Bueno, ya es decisión también de ustedes como profesionales de la educación. En mi caso, considero que es un tema muy personal, que yo sí creo que el estudiante debe aprenderse algunas. Las tablas de multiplicar, sí, claro que sí, son importantes. Hay unos niños con una capacidad mental para aprendérselas súper, súper, súper rápido y otros que le cuesta. Entonces, a esos niños que le cuesta, yo no lo puedo castigar porque él tiene esa dificultad. Yo lo que tengo que hacer es brindar las herramientas para que él desarrolle el concepto matemático, el aprendizaje matemático de otra manera. Y si le sirve la suma reiterada, hombre, pues que lo haga, ¿ok? Entonces, como le digo, este es uno de mis conceptos personales y que aquí en este curso nos lo están compartiendo de esta manera. Hay diferentes formas de multiplicar, suma reiterada, tablas de multiplicar y materiales manipulativos. Y en la división, la resta reiterada, ¿ok? Lo importante es que el estudiante entienda el concepto, me dicen por acá y lo aplique, perfecto. Es conveniente, pero la práctica es el maestro, es decir, la frecuencia hace que termines aprendiéndotelas, correcto, lo que nos decía aquí. Hay unos procesos mentales también que hacen que uno se las aprenda y las recuerde. Es muy importante que sepan interpretar, se une al aprendizaje de los estudiantes. A ver, lo hizo muy bien, correcto, correcto. Es importante que el momento de evaluar, ya que no va a tener tiempo de responder todo. Bueno, mire, es importante lo que dice el profesor Pablo. ¿Ok? Muchas veces en una evaluación el estudiante no va a tener todo el tiempo y si se sabe las tablas de multiplicar va a ser un poquito más rápido. Pero si el estudiante sabe también el concepto claro, también lo puede hacer muy rápido. Y también puede pasar que se le olvidó en ese momento. La memoria puede fallarte un segundo. Patricia, coméntame. Bueno, yo creo que, o sea, yo soy de las personas que preferiría, obviamente, que un alumno se sepa las tablas multiplicar porque eso agiliza el desarrollo de una Claro. actividad, por ejemplo. Pero obviamente en un proceso inicial en que el niño está apenas aprendiéndosela, es conveniente y es válido. Lo que no acepto o pues no le justifiqué a la profesora de mi hija fue que ella, bueno, era licenciada en español obviamente y la ponen a trabajar en primaria donde les toca dar todas las materias. Ella lo que hacía era que les dejaba a los niños tener la libreta donde estaban las tablas de multiplicar y ellos obviamente nunca se vieron como que en la necesidad de tener que aprenderse las tablas, porque simplemente se remitían a ver la libreta donde estaban las tablas de multiplicar. Grave problema cuando mi hija llega, porque siempre salía bien en todos los exámenes, con la tabla de multiplicar al lado, obviamente. Cuando llega a cuarto de primaria, ella se va al colegio donde yo doy clases y le toca clases conmigo. O problema, mi hija no se sabía las tablas de multiplicar. Y eso sí me parece ya en cuarto grado, pues que la profesora, como decía, yo le dice, pero ¿cómo ganabas entonces tú todos los exámenes? Ay, la señora nos dejaba tener las tablas de multiplicar, abuela. O sea, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Ninguno de los dos extremos son buenos. El ser exigente y que tiene que saberse las tablas y que, no. Pero tampoco al punto de que tampoco se las aprendan. Así es, señora Patricia. Es importante lo que usted acaba de comentar. Y ahí está el tema. Hay que darle las herramientas a los estudiantes, pero no este tipo de herramientas que de alguna manera le enseña al estudiante a hacer el algoritmo de la multiplicación, porque me imagino que le ponían números de cifras altas, de varias cifras, y él, teniendo en cuenta la tablita acá, pues iba haciendo el proceso del algoritmo. Aprende el algoritmo, pero no aprende lo que es, lo que nosotros debemos enfocarnos, que es el concepto de la multiplicación, aplicar la multiplicación, y pues bueno, es importante también que se aprenda esas tablas. Bueno, dice, o que se aprenda la mayoría, y con esa mayoría ya él va a tener la habilidad para aprender, para encontrar esos resultados, que es lo importante. Que es lo importante que el estudiante encuentre el resultado y realice un proceso mental. Ya las formas, como les digo, ya tenemos varias formas, pero que el proceso sea realizado. Por último, para cerrar, profes, la profe Livia pregunta por chat respecto a los trucos de las tablas,
por ejemplo, la de la tabla del 9, ¿es valedera o no? Bueno, esta la verdad es temas más personales y cómo nosotros como docentes podemos aplicar. Esto es importante que nosotros, bueno, hay estudiantes que se lo aprenden, se aprenden los trucos, pero ¿de qué me sirve a mí el truco si yo no tengo el concepto en la mente claro? Si yo veo un problema y yo no sé si ese problema es multiplicar o dividir, ese es la situación, ¿ok? Pero los trucos son sencillos. Cuando ya el estudiante vio que el proceso es de multiplicación, hace esto, hace el otro y la quiere hacer rápido y se acuerda la de los dedos, no sé si lo conocen. Por ejemplo, si yo multiplico 9 por 7, entonces cuento 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedan 6 dedos de este lado, 6, y acá me quedan 3, 63. 9 por 7, 63. Entonces, así lo hacen. Y pues sirve para ciertas situaciones, pero creo que nosotros como docentes de matemáticas y además este curso que nos quiere enseñar un poquito más, lo que nosotros debemos enfocarnos principalmente es que el estudiante aprenda el concepto, aprenda qué multiplicar, aprenda qué dividir, cómo aplicarlo en un problema de la vida cotidiana y cómo este tema nos puede ayudar o les puede ayudar a ellos también a desarrollar mentalmente ciertos procesos. Y también termino diciendo, hay algunos niños que utilizan esto para, no sé, para unas olimpiadas, para hacerlo más rápido, para, para desarrollar otras habilidades. Y también está bien, profesores, no descartemos todos estos procesos o todas estas estrategias que los mismos estudiantes o nosotros hemos creado para desarrollar más este pensamiento matemático. Bueno, profe, hasta aquí terminamos. 2 minuticos nos pasamos el día de hoy, pero bueno, siempre muy contento con este espacio que tenemos. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden, mañana mañana se estarán actualizando las notas en la plataforma y el lunes otra vez se actualizan. Yo les mando por el grupo la información. El jueves nos vemos con la semana 3 ya realizada y por favor, si pueden, unas horitas antes, escriban por el grupo las preguntas que tienen para abordarlas. ¿Ok? Entonces, Profe, cualquier pregunta, cualquier duda, estoy disponible en el grupo WhatsApp ahorita. ¿Ok? Profe, discúlpeme una pregunta. El jueves